Las emociones son reacciones psicofisiológicas, esto significa que implican tanto procesos psicológicos como cambios en las funciones corporales ante estímulos internos o externos para adaptarnos y responder. Implican también cambios conductuales ya que guían al individuo a responder de una determinada manera. En nuestro idioma, esto significa que permiten valorar una situación y responder en base a patrones de respuesta aprendidos y personalizados. Emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Así que podríamos decir que son aquello que nos mueve hacia algo. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues entre otras cosas nos ayudan a sobrevivir, a comunicarnos y entender a los demás o a tomar decisiones. De ahí que me cueste tanto entender a las personas que deciden inhibirlas o que no saben ni quieren aprender a experimentarlas y gestionarlas. Son básicas para el funcionamiento óptimo de la persona y la gente que las reprime está reprimiendo un pilar básico de la salud mental. El ser humano está formado por diferentes dimensiones: cognitiva, emocional, sexual, espiritual. Con el desarrollo de todas o combinaciones de algunas de ellas de una forma normalizada, obtenemos una personalidad equilibrada y emocionalmente estable. La dimensión cognitiva, por ejemplo, se trabaja en el colegio, la espiritual hasta hace poco también, la sexual sobre todo con la pareja y con amigos, pero la emocional siempre ha quedado un poco olvidada. Es muy importante sentir emociones, ya que es algo innato al ser humano. El miedo, la rabia, la alegría, la tristeza son algunas de las emociones básicas del ser humano. Todos las sentimos en cualquier época, edad y cultura, aunque no todos las definimos ni las experimentamos igual. Estas emociones no están en nuestro día a día por una cuestión arbitraria o caprichosa, sino que desempeñan un rol principal en nuestro desarrollo psicológico. Las emociones básicas sirven para avisarnos y guiarnos en la conservación del organismo y en la socialización con los demás. No existen emociones buenas o malas, como solemos creer, sino emociones más o menos agradables de sentir, con sus pros y sus contras y sus consecuencias, tanto si se gestionan bien como si se gestionan mal. Cada una de ellas tiene una función específica y todas son necesarias. Algunas de las emociones básicas son, por ejemplo, la rabia, que podríamos decir que es una manera de sacar fuera algo que nos molesta y nos está haciendo daño. Es una de las emociones menos entendida como positiva y una de las que más daño nos hace y se vuelve tóxica si no la sabemos gestionar. Lo positivo de la rabia es que actúa como un detector de lo que nos pesa y mal gestionada se vuelve autodestructiva. La alegría, por ejemplo, cumple la función de ayudarnos a crear vínculos con los demás. Suele manifestarse con ternura, buen humor, generosidad. Si gestionamos bien la alegría, podemos alcanzar la serenidad y la plenitud, pero si no la sabemos manejar bien, nos conducirá hacia la euforia, la tristeza o la frustración. La tristeza es conocida como la más reflexiva de todas. Evoca siempre algo que ha ocurrido en el pasado y su función es ayudarnos a estar conectados con una cosa o con una situación o con una persona que hayamos perdido o añoremos. La tristeza también nos sirve para soltar o dejar ir lo que no nos pertenece o nos hace mal. Otra de las funciones de la tristeza es la de permitir a los demás que nos acompañen, evitando volvernos demasiado vulnerables. La tristeza es precursora de cambios, solo se cambia desde la incomodidad. Otra emoción básica es el miedo. Es una emoción conocida como de repliegue. En este canal hemos hablado varias veces ya de él porque para mí, según mi experiencia y lo que veo o me cuentan los demás, es una de las más importantes a la hora de construir la personalidad a una determinada edad. Su función es advertirnos sobre la inminente presencia de un peligro, ya sea de recibirlo o incluso de causarlo nosotros. El miedo es una de las emociones básicas que nos permite, a su vez, evaluar cuál es la capacidad que poseemos para afrontar las situaciones que percibimos como amenazas. Podríamos decir que es un medidor de nuestro valor. Si aprendemos a conocer primero y a gestionar el miedo después, experimentamos la prudencia y nos alejamos del pánico, la fobia o la temeridad. Una vez seamos conscientes de la presencia de las emociones básicas en nuestra vida y aprendamos a vivir con ellas, será más fácil darnos cuenta de que lo óptimo es experimentarlas y resolverlas bien, pues cada una de ellas responde a una necesidad y cumple una función en nuestra existencia. La cuestión es comenzar a darse cuenta, es ese despertar al que yo siempre hago referencia, vivir de dentro a fuera. ¿Y qué diferencia hay entre sentimiento y emoción? Porque solemos confundir los conceptos con bastante frecuencia. Bueno, la evaluación consciente de una emoción la convierte en un sentimiento que podría definirse coloquialmente como un estado de ánimo. En otras palabras, podríamos decir que la emoción es esa primera reacción que experimentamos frente a un estímulo y que se da en el sistema límbico, que es una estructura primitiva del cerebro donde se encuentran los instintos, y un sentimiento es el resultado de la emoción que tiene su origen en el neocórtex, una estructura cerebral racional más nueva,
y está mediado por neurotransmisores como la dopamina, de la que también hemos hablado en otros vídeos en varias ocasiones. Por ejemplo, la persona que nos gusta de repente un día se nos acerca y nos dice que ha observado cómo la miramos o lo que sea, y que si queremos quedar a tomar algo y charlar esa tarde. La alegría hará acto de presencia casi al instante. Eso es una emoción. Después, ya solos, empezaremos a asimilar, a analizar, a experimentar esa alegría, y tras algunas preguntas a nosotros mismos, pensamientos de esa persona, fantasear con lo que pasará esa tarde y cosas por el estilo, muy probablemente pasará a convertirse en euforia, optimismo, satisfacción. Esos son sentimientos. Hay una evaluación consciente de la emoción y esta se prolonga en el tiempo. El ser humano es un animal social, necesita del grupo para cubrir algunas de sus necesidades básicas. Esto lo hemos hablado ya muchas veces en el canal. El establecimiento de lazos afectivos y emocionales facilita ser incluido y aceptado por un grupo. Para poder encajar en un grupo se deben tener y se deben utilizar diferentes habilidades sociales, y entre ellas está la efectiva gestión de las emociones que nos permite mostrar quiénes somos y cómo sentimos, de forma que se nos conozca de verdad. Llegados hasta este punto, todos estamos de acuerdo en que es bueno sentir emociones y saber cómo responder ante las sensaciones resultantes. Lo importante es que las respuestas, acciones y expresiones a las emociones sean ajustadas y proporcionadas a los estímulos que las provocan. El hecho de negar o reprimir las emociones produce desajustes emocionales, nunca mejor dicho, comportamentales y sociales. Así que es necesario expresarlas, y la mala canalización de la respuesta en personas que no saben cómo hacerlo pues produce respuestas desadaptadas y desajustadas. Claro, si no estás familiarizado con expresarlas, puedes hacerlo de mala manera y a destiempo, y esto pues suele provocar rechazo en los demás. Para mí es un indicativo de eso que yo ya otras veces he hablado, de quién sí y quién no. Si conocéis Hermano Mayor, por ejemplo, ahí tenéis en cada capítulo un ejemplo de libro, de, entre otras cosas, un minusválido emocional. Es gente que no expresa sus emociones, normalmente pues porque desde su grupo de amigos no está bien visto y son reprimidas, y además porque tienen la falsa creencia de que expresar las emociones te hace débil, te hace vulnerable, te hace menos válido o peor persona. La deseabilidad social es el motivo principal por el que un adolescente reprime sus emociones. El miedo al qué dirán. Al reprimirlas, deja de estar en contacto con ellas, deja de gestionarlas, y como todo en la vida, cuando dejas de hacer algo, pierdes práctica. ¿Qué pasa? Pues que de repente se te han acumulado demasiadas respuestas que no entiendes y no sabes cómo soltar, y te molestan, y cuando lo haces, no sabes, y la respuesta es desajustada y desproporcionada. Estallas. Ahí tenemos las explosiones de ira, el llanto impotente o el subidón eufórico y molesto. La incertidumbre de no conocerse a uno mismo, de no saber cómo se puede reaccionar ante una situación, es la peor de las sensaciones. Muchas veces se habla de control de las emociones como un logro en el desarrollo personal. Lo importante no es controlarlas para enmascararlas o reprimirlas. Al decir controlarlas, me refiero a una correcta gestión de forma que su expresión no produzca sentimientos de culpa, vergüenza, arrepentimiento, etc. en aquel que las expresa. En el colegio se nos enseñan fórmulas matemáticas, algunas batallas y sus fechas, las preposiciones, pero qué poco se nos enseña a qué hacer cuando un compañero, por ejemplo, llora de pena, cuando explota de rabia o tiembla de miedo, aunque creo que afortunadamente cada vez se hace más. Reconocer nuestras propias emociones proporciona un espacio de seguridad, reduciendo el desconcierto que genera el no saber qué hacer con las de los demás. Es positivo, pero sobre todo saludable, vivir las emociones porque son naturales e intrínsecas al ser humano. Salvo en algunas enfermedades mentales, sentir emociones es como respirar, por lo que negarse a respirar es negar algo vital. Estar en contacto con las emociones es aceptarlas, es decir, estoy enfadado, este soy yo enfadado, no me gusto, pero lo acepto. ¿Qué me ha enfadado? ¿Por qué? Asumo este enfado, ya se me pasará. Voy a evitar tomar decisiones, voy a entender que no es mi mejor momento y, si es necesario, voy a decirle a mi pareja o a mi compañera de trabajo: hoy no estoy de buen humor, lo siento, si te respondo mal, me gustaría que no te lo tomaras como algo personal, no tengo mi día. Esto es gestionar bien una emoción. Lo mejor de todo, pues cuantas más veces haces esto con cualquier emoción, más rápido sale, antes se te pasa, y el proceso de razonamiento que acabo de describir empieza y termina antes. Cuando yo me enfado por algo que me han dicho o que me han hecho, lo primero que hago es mirar dentro de mí, porque ese enfado nace de mí, no de lo que me han dicho o me han hecho. Estar en contacto con las emociones, el control de los impulsos, demorar la gratificación inmediata, tolerar la frustración y asumir la responsabilidad de nuestros actos es el ABC de una salud mental óptima en la adolescencia y, bueno, en la vida adulta en realidad también. Es ser una persona madura y responsable.
Hay adultos, por ejemplo, que no han dejado de ser adolescentes y lo son, a lo mejor, entre otras cosas, porque no cumplen algunas o todas estas características. Pero bueno, ese es otro tema. El control de los impulsos, fijaos, eso merece un vídeo aparte, la verdad. El control de la ira, por ejemplo, causa de conflictos, enfados, discusiones, agresiones e incluso asesinatos. Es clave para una vida sana. Esto me lo apunto, hacer un vídeo de esto, del control de los impulsos, el control de la ira. La madre de uno de mis mejores amigos dice: amb el cor en la mà on siga, con el corazón en la mano donde sea. Creo que lo que quiere decir es que el mundo sería un lugar mejor si habláramos teniendo más en cuenta las emociones, la sinceridad, la humildad y los sentimientos, y reconociéramos muchas más veces que nos equivocamos, que no tenemos razón, que la hemos cagado y pidiéramos perdón. Este no es un vídeo de las cosas son así. Esto es un vídeo de yo creo que las cosas son así, para mí son así y a mí me vale. Si algo de lo que he dicho te sirve o te ayuda, pues bienvenido y gracias, porque eso es lo que busco. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.